Mi nombre es Guillermo Ruiz, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Central de Nicaragua en modalidad sabatino. Actualmente curso segundo año y esta tarea es para la clase de Derecho Penal. Vamos a estar analizando lo que son las partes del derecho penal, los principios en los cuales está basado el derecho penal nicaragüense. Para esto también va a ser importante que miremos qué es el derecho penal, cuáles son las partes en las que se divide el derecho penal. Y bueno, para iniciar, como tal, nosotros ya conocemos que el derecho penal es una rama que está dentro del derecho público. El derecho penal es competente del Estado. Entonces, el objetivo que él tiene es regular los delitos, los autores y partícipes de los delitos. Al mismo tiempo es el encargado de regular las penas que se van a imponer y las medidas de seguridad que se van a tomar durante el proceso y posteriormente al proceso ya con una pena dada. El estudio del derecho penal se divide en dos partes. Estas dos partes son la parte del derecho penal general y la parte del derecho penal en su parte especial, o sea, en su rama específica. Como tal, conocemos que el derecho penal en su parte general se ocupa de la normativa, o sea, de la estructura que va a tener la norma penal, los principios que la inspiran, que son dos principios fundamentales, que son el principio de territorialidad y el principio de irretroactividad. Estos dos principios se basan en que los delitos cometidos en el territorio nicaragüense van a ser penados, van a ser regulados dentro del territorio nicaragüense, ya sea por parte de extranjeros o por parte de nacionales. A su vez, el principio de retroactividad trata de que las personas pagan la pena durante el tiempo en el que fueron juzgados y no tienen seguimiento si hay una reforma. Ellos son penados, ellos son juzgados, ellos son procesados durante el tiempo en el que se les está llevando y con la normativa vigente en el momento que se está llevando el proceso. También a su vez el derecho penal general se ocupa de la teoría general del delito y la aplicación de la ley penal. En la parte especial del derecho penal vamos a ver que él trata de ver las normas, las infracciones cometidas de manera delictiva, que pueden ser los homicidios, las violaciones y los hurtos. Y también estudia en específico el delito cometido en sí. Esto es por parte de su rama específica. Al mismo tiempo, podemos decir que el derecho penal es sustantivo. El derecho penal se le conoce como Código Penal o como leyes penales, en el cual se encuentran las normas promulgadas por el Estado. Si la norma no es promulgada por el Estado, no existe dentro del derecho penal. Ahora, aparte de eso, el derecho penal sustantivo es el que establece como tal los derechos y las penas. Por otro lado, el derecho adjetivo o el derecho penal procesal, que es la parte meramente que se encarga del proceso penal, es la que se le conoce como el derecho procesal penal y es el conjunto de normas destinadas para establecer el modo de aplicación de las leyes ya establecidas. Quiere decir que el sustantivo es la parte tácita, o sea, es la parte textual, y el otro es el que lo ejerce. Al mismo tiempo vamos a ver lo que son los principios en los cuales están basados, que son los de territorialidad y también los principios de irretroactividad. Para nosotros poder saber sobre los principios en los cuales está basado el Código Penal, tenemos que saber cuál es la parte del poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado es la facultad de la cual dispone el Estado para imponer una pena a quien haya infringido la norma jurídica. O sea, es la parte en la cual el Estado tiene la competencia de penar a las personas que faltaron a las normas jurídicas. Ahora, el poder punitivo del Estado es objetivo en el medio empleado por el Estado para ejercer su poder. O sea, el Estado únicamente tiene el deber, el derecho de
sancionar, de mediar o de resolver un conflicto en sí, un delito cometido así. En un Estado democrático y de derecho, el poder punitivo es la potestad atribuida a los determinados órganos del Estado para imponer penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes, después de un proceso, que este es el proceso de juicio, también contemplado por la ley, los establezca como responsables de los delitos. O sea, hasta el momento que ellos sean verdaderamente acusados y se compruebe su culpabilidad. Estas personas, una vez juzgadas, cabe recalcar, se les van a aplicar penas, sanciones y medidas de seguridad en las cuales las penas van a ser la manera en la cual ellos van a pagar por el delito que acaban de cometer. Las sanciones igualmente, si fueran de poder administrativo o hurto o algo por el estilo. Las medidas de seguridad van a ser brindadas a las personas que estén dentro del caso. En este sentido, las medidas de seguridad van a prevalecer, van a procurar preservar los derechos humanos de las personas. Recordemos que a pesar de que tenemos un derecho, una ley penal, nosotros tenemos que siempre velar por la humanidad de estos. Dentro de los principios que tenemos dentro del derecho penal, tenemos los principios que limitan al poder punitivo del Estado. Estos principios son los principios de proporcionalidad, los cuales son establecidos entre la relación que va a tener la gravedad del delito cometido, o sea, la gravedad de la conducta que llevaron, el bien jurídico lesionado, o sea, la persona o la parte jurídica en la cual faltaron, y la pena a imponerse. Cabe destacar que no vamos nosotros a imponer una pena mayor por un cargo que tal vez fue una falta leve. Nosotros se puede medir en el derecho penal, no podemos penar a una persona por homicidio y darle una pena de homicidio cuando tal vez fue un hurto. También tenemos que ver que hay un principio de legalidad en el cual los poderes del Estado deben de estar sujetos a ley. Si en este caso los actos de la persona faltan a la ley, se le puede hacer un proceso. El caso está en que nosotros tenemos que también ver que si las cosas no están escritas dentro de la norma jurídica, nosotros no podemos actuar. Todo tiene que estar siempre bajo un decreto de ley y tiene que ser aprobado por propuesta de ley. Otro de los principios, como anteriormente lo mencionaba, que es uno de los dos fundamentales, es el principio de irretroactividad de ley, que significa que la ley no debe tener efecto hacia atrás en el tiempo y sus efectos solo operan después de la fecha de promulgación. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, esto no puede trascender del tiempo en el que fue procesado. El principio de escrituración es cuando la norma penal debe estar escrita, prohibiendo que puedan establecerse mediante costumbre y delitos y penas. No por una costumbre nosotros podemos guiar lo que puede ser el derecho penal. Nosotros tenemos que saber que la ley tiene que ser explícitamente escrita y promulgada por el Estado. Por otro lado, nosotros tenemos principios en pro de los derechos humanos, que el principio en pro de los derechos humanos vela por la lesividad, la humanidad, la trascendencia mínima y la doble punición. Entonces, nosotros tenemos que ver que la lesividad solo puede existir cuando el delito, las acciones que fueron ejecutadas por un individuo afectan el derecho de otro. O sea, si se está afectando el derecho de otro de manera explícita, nosotros estamos sabiendo que hay un delito de lesividad. La humanidad es cuando nosotros tenemos que saber que nadie puede estar sometido ni a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La trascendencia mínima es cuando la pena no debe recaer en nadie más que la persona que cometió el acto. O sea, si la persona comete el acto es imputable solamente en quien comete el acto. La doble punición no puede juzgarse tampoco a una persona dos veces por el mismo cargo.
se le juzga una única vez, a menos que esta persona caiga en reincidencia. No es lo mismo reincidencia a doble impunición, porque la doble punición es cuando esta persona, por ejemplo, comete homicidio. El homicidio se da a una persona, se juzga, se procesa, da la pena, él cumple con la pena y al salir, digamos, la familia de la persona afectada solicita que vuelva a tomarse revisión sobre el caso. Eso sería un caso de doble punición. En un caso de reincidencia sería que esta persona afectara a otra persona más en una ocasión nueva. Y bueno, esos son parte de los principios. Ahora me gustaría que veamos sobre en cuanto el capítulo 2, que habla sobre la extradición, en su artículo 19, nos dice que la extradición tendrá lugar de acuerdo con lo impuesto en este código, o sea, en el Código Penal nicaragüense, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales. Recordemos que el Estado de Nicaragua cuenta con tratados internacionales en los cuales si en el tratado específicamente se habla sobre la extradición, este va a permitirlo. Ahora, el Estado nicaragüense, en su artículo 20 del Código Penal Civil, nosotros podemos saber que el Estado no podrá entregar a sus nacionales, pero si se solicita extradición de un nacional, este deberá ser juzgado por el delito común cometido, si está dentro de la norma jurídica nicaragüense. Por otro lado, en su capítulo 2, la extensión y aplicación de leyes penales, en el artículo 16 se habla sobre la ley penal nicaragüense y cuándo es aplicable. Uno, la ley es aplicable a las personas que infrinjan la ley esta misma dentro del territorio nacional, ya sea en alta mar, a bordo de un buque nacional, en la zona de librería del aire o a bordo de una aeronave nacional. Recordemos que estos también son territorios contemplados por los nicaragüenses. Los delitos también contra la seguridad interior o exterior de la República también son imputados por la nacionalidad nicaragüense. La falsificación o firma de sellos oficiales también son imputables. Todo artículo o todo documento de uso nacional y que sea falsificado puede ser imputable. Al mismo tiempo, la ley nicaragüense nos dice que las acciones u omisiones calificadas y penadas por la ley se reputan voluntarias mientras no se pruebe o se resulte lo contrario. Entonces, uno de los principios en los cuales también es lo de la culpabilidad. En el Estado nicaragüense uno no tiene que demostrar la inocencia, ni tampoco la culpa. El Estado nicaragüense nos indica que nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No es como el caso de otros países, que nosotros somos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia. En este caso es al revés. Bueno, y por esta parte me despido. Muchas gracias. Espero sirva de algo esta información que he brindado. Bueno.